Hola, estamos en una nueva mirada del Cuervo. La última sesión hablamos muy someramente, muy por encima de la batalla del 19 de noviembre, la batalla de Dolores, o de San Francisco también como es conocida. Las pérdidas para el ejército chileno fueron importantes, sin embargo, para el ejército peruano fueron, y para el ejército aliado, fueron aún mayores, puesto que significó de una u otra manera una derrota estratégica y brutal. No solamente perdían el territorio y perdían la batalla, también perdían la conexión con la ciudad de Iquique, un puerto importante por donde salía gran parte del salitre chileno. Para eso rápidamente el Estado chileno dispuso el control y dominio de grandes e importantes salitreras como era Humberstone, por ejemplo, Santa Laura, entre otras, que estaba entre Antofagasta y Iquique, y toda esa zona donde estaban ricos depósitos minerales que permitirían de una u otra manera financiar lo que sería el esfuerzo bélico posterior. La eficiencia presentada por el gobernador de la provincia, en ese momento nombrado rápidamente, el gobernador militar, un tal Patricio Lynch Solo de Saldívar, quien tomaría Iquique con rapidez pasmosa, limpiaría la ciudad, generaría todo un sistema de aseo y ornato, llamaría mucho la atención en Santiago por su eficiencia y rapidez. Y al mismo tiempo la puesta en marcha de los servicios y de los trenes que trasladaban el salitre al puerto generaría también utilidades importantes para el Estado de Chile en cuanto a impuestos y la venta misma del mineral. Sin embargo, hacia el norte, las tropas peruanas y bolivianas habían avanzado hacia Arica, y se habían asentado en la quebrada de Tarapacá. Y era necesario batirlas. Se entendía que el ejército peruano y boliviano se habían retirado en dispersión, en total desmoralización. Incluso algunos hablaban de que estaban pasando hambre, no había armamento, estaban desarmados. Informes distintos no los situaban en una cifra no superior a los 2000 hombres, bastante complicados, insisto, con la moral y la disciplina en el suelo. Habían perdido su artillería durante la batalla de Dolores. Por consiguiente, muchos en Chile pensaron que sería pan comido ir y darles un golpe, un malón a la mapuche, a la araucana, lo que a la larga no sería así. 8 días después de la batalla de Dolores se inicia entonces el avance sobre las posiciones de Tarapacá con una brigada chilena de aproximadamente 2.800 hombres. Aproximadamente. Se entendía suficiente considerando que los informes de inteligencia y de algunos prisioneros que habían sido capturados situaban las cifras aliadas en unos 1.500 aproximadamente, y en muy mal estado en todo aspecto. Las dispersiones, las deserciones que les constaban a los chilenos haber visto, muchos prisioneros habían llegado pidiendo desesperadamente agua, bolivianos, peruanos, hablaban de cifras bastante importantes de deserción, lo que permitía pensar que efectivamente en Tarapacá no existía un gran número. Las tropas chilenas, bajo el mando del coronel Arteaga, inician el avance. José Francisco Vergara también iba en la unidad, y el coronel Santa Cruz inician un avance en 3 grandes brigadas, en 3 grandes grupos. Más encima se dividen las unidades para atacar en 3 puntos distintos en la quebrada de Tarapacá. La quebrada de Tarapacá es una especie como de, para que me entiendan bien, imagínense un ají abierto, así. Esa es la forma, ¿ah? Una especie casi de rombo. Abajo existen un valle, agua, en fin. Y las tropas comienzan a avanzar sin agua, prácticamente sin comida, sin pertrechos, y se les indica que el agua y los pertrechos están abajo. De nuevo, la idea de que las tropas chilenas son invencibles y que vivir sobre el terreno era la tónica en esta guerra del desierto, era evidentemente subestimar lo que significa caminar por el desierto más seco y árido de la Tierra. Las temperaturas eran brutales y la deshidratación era 10 veces mayor que la que podemos encontrar en el Valle Central, incluso en las zonas del norte de Chile en ese momento, en la zona de La Serena, en fin, en que ya era desierto. Esto es palabras mayores. Muchos cayeron fatigados y fueron levantados por sus compañeros, llegaron a muy duras penas a sus posiciones de combate. A mayor abundamiento y mayor error, la unidad de Santa Cruz se encontró con una camanchaca tremenda. La camanchaca es una neblina muy densa que se da mucho en esa zona, y se perdieron. Y clave para el ataque era que las tropas chilenas llegaran en tiempos diferentes, de hecho salieron en etapas diferidas, para que llegaran, y calculado el tiempo de marcha, a sus posiciones
pudiesen iniciar el ataque en forma sincronizada y simultánea. Santa Cruz no llegó. Cuando se produjo la sorpresa del ataque chileno, abajo en Tarapacá no había 1.500 soldados, había casi 5.000. Es decir, hablamos de el doble de tropas chilenas y en términos bien prácticos, el doble o hasta el triple de tropas en mejores condiciones que las chilenas para combatir, considerando la fatiga, el hambre, la sed que traía mucha de la tropa chilena que entraba en combate. Los que estaban abajo llevaban varios días de descanso. Tenían comida, tenían agua, tenían sombra y por consiguiente estaban en plenas condiciones de combate. Cuando se produjo el ataque chileno, el coronel Cáceres, que después sería general, al mando del regimiento Sépita, vio este ataque y con un gran golpe de vista táctico ordena a sus similares, Suárez, incluso toma el mando prácticamente frente al desconcierto del general Buendía de las tropas del ejército peruano y boliviano y los hace salir rápidamente de la quebrada. El combate que se produce en las laderas de la quebrada fue rápido, fue brutal. Unidades del Chacabuco, del 2 de línea, entre otros, hacen y dan cuenta rápidamente de las tropas peruanas que huyen hacia el exterior de La Pampa y las tropas chilenas ingresan en la ciudad, en el pueblo de Tarapacá y en el Pozo, en el Valle, y comienzan a darse el descanso que tanto esperaban. En ese momento las tropas chilenas se dieron por vencedoras, no sin bajas. Había heridos, había bajas importantes, pero en ese momento decidieron darse un descanso. Y comienzan a preparar el rancho, comienzan a prepararse un caldito para los heridos. El comandante, por ejemplo, del 2 de línea, que se encontraba herido en ese momento con un disparo en una cadera, y algunos hablan también del estómago, comienza a ser atendido por las cantineras de su regimiento para poder ser atendido como corresponde después por los cirujanos, y se daba por ganada la batalla. Lo que el mando chileno no entendió era que en realidad lo que habían enfrentado era la salida del ejército aliado de esta encerrona que le habían hecho las tropas chilenas, pero que no se habían dispersado, se habían reagrupado afuera, y a eso de la 1, 2 de la tarde comienza el contraataque peruano. Y en ese momento el ejército chileno cosecha su primera gran derrota en su historia militar. El regimiento, y específicamente el primer batallón del regimiento 2 de línea, es exterminado por completo. El Estado Mayor del regimiento es destruido. El coronel Ramírez es muerto en una casa junto con las cantineras que lo atendían, y las tropas son incendiadas, más encima los heridos son quemados. Varios días después, las tropas chilenas que entran en la quebrada reconocen los restos de Eleuterio Ramírez carbonizado prácticamente, y lo reconocen por las colleras de su camisa, por rasgos de la cara que todavía eran reconocibles, pero muy poco más. Se produjeron en ese contraataque peruano y boliviano actos de barbarie tremendos. Se remataron a los heridos chilenos de manera brutal, a las cantineras. No voy a entrar en detalle todo lo que les pasó, pero salvo una o dos, su final fue terrible. Además de ser violadas, fueron prácticamente descuartizadas, rebanadas de manera salvaje, lo que generó una promesa en el ejército chileno de nunca más respetar a los prisioneros enemigos. De hecho, hubo que hacer mucho esfuerzo para que el segundo batallón del 2 de línea no exterminara y ejecutara a los heridos que había dejado atrás el ejército peruano-boliviano, que también tuvo muchísimas bajas en este combate. Las tropas aliadas comienzan a retirarse hacia Arica en condiciones deplorables. Llevan un número importante de prisioneros chilenos, heridos, golpeados, pero el terror de las tropas peruanas, que ni siquiera pudieron llevarse los cañones capturados, que capturaron cañones chilenos, cañones Krupp. La batalla fue totalmente desastrosa para Chile. Tropas chilenas que encontraron vagando por el desierto después, chacabucanos perdidos, muertos de sed, fueron recogidos por las tropas chilenas y las bajas fueron innumerables. Pero los peruanos y los aliados no querían encontrarse con la caballería chilena, que comenzó a cazarlos en donde fuera que estuvieran. Y por consiguiente ellos decidieron seguir por una ruta totalmente distinta a la ruta más directa, que era el camino de la costa. Se metieron por caminos, rutas de cabras, rutas caravaneras de antiquísimo conocimiento,
rutas de llamas, en fin, por entre medio de los cerros. Y aparecen en Arica no por el camino directo que pasaba por los distintos valles, Chaca, en fin, Hacha, todas las zonas de la zona Camarones, etcétera, nunca entraron por ahí. Se fueron por arriba y lo pasaron pésimo. Tuvieron que comerse sus caballos, pasaron hambre, pasaron sed, porque incluso llegaron descalzos a Arica. Entraron por Cotpa, recién comenzaron a tener algo de alivio al entrar en el valle de Cotpa, muy arriba al norte y muy cerca ya de Arica. Recorrieron casi 400 kilómetros, si nosotros consideramos la ruta que hicieron, para escapar de la caballería y de las avanzadas chilenas que los querían cazar a toda costa. Tomar venganza también. El miedo los hizo arrancar por caminos, como digo, muy complejos, muy difíciles. Hemos tratado varias veces nosotros, algunos amigos, de recorrer la ruta que siguió, por ejemplo, el soldado Plata, que era un soldado prisionero del 2 de línea, que relata en su bitácora personal cuál fue la ruta seguida. Y una ruta complicadísima, sin apoyo logístico, sin agua, sin comida, muertos de sed, en fin. Hemos encontrado en la zona caballos, montura, un montón de cosas que demuestra una huida despavorida y con fortísimas pérdidas. Las tropas aliadas ingresan en condiciones horribles a la ciudad de Arica, son recibidos por el mando aliado de manera muy dura. Ver las tropas llegar descalzas, con ropas harapientas, muertos de hambre, prácticamente sin municiones, sin gorros, heridos, los oficiales con la ropa ajada, destruida y sin cabalgadura, incluyendo el general Buendía, fue un golpe horrible para la moral de las tropas en el lugar. El almirante Montero, comandante, había sido nombrado comandante de las tropas de la zona de la región, ordena la captura y prisión del general Buendía, quien es sometido con posterioridad a un consejo de guerra y mandado bajo arresto a la ciudad de Lima, y no participaría nunca más en la campaña militar. El desbarajuste y el desastre de Tarapacá para las tropas aliadas permitió a Chile dominar por completo todo el territorio de Tarapacá y la pérdida definitiva de ese territorio para el Perú y para el Bolivia, para lo que era Bolivia. Iniciándose entonces lo que sería la campaña posterior, que significaría nuevamente que las tropas chilenas se desplazaran por mar hacia el norte, iniciando lo que sería la campaña de Tacna y Arica, la que comentaremos y retaremos en una próxima mirada de Cuervo, donde tendremos batallas brutales, como la batalla de Tacna, la batalla de Arica y entre medio la batalla del Cerro de los Ángeles. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.